trabajamos tan duro que cuando me acostaba, dormía inmediatamente, pero la última cosa que yo oía era la voz de Prabhupada, porque tocaba yo así una cassette de Prabhupada cantando, y yo recuerdo que estaba tan presente conmigo. Y eso fue, la primera vez que vi a Prabhupada, ah, después de entrar en la secta. Um, Porque yo había visto a Prabhupada de cuando era universitario en Berkeley, en más o menos tal vez marzo de, de 69. Ustedes recuerdan, ¿verdad? 69. Entonces, Prabhupada dictó una conferencia en mi universidad y es la primera vez, y la primera vez que lo vi en esta vida, la primera vez que lo vi en esta vida, nada más él entró en la sala de conferencia y entró en la sala y inmediatamente yo vi que esta persona tiene autoridad. Y para un joven en Berkeley en 69 decir que cualquier adulto tiene autoridad era decir mucho. Y Y así, cómo se portaba, así yo vi. Y entonces la próxima vez que vi a Prabhupada externamente fue para mi iniciación en Los Ángeles, en el viejo templo en la calle La Ciénaga. Y yo recuerdo que yo estaba, porque Krishna me había revelado, yo entré en el templo, Bhakta Fulanito, yo entré en el templo. Y y había un póster de Prabhupada, era el único póster de Prabhupada que existía en ese entonces. Y Prabhupada muy serio, sentado, negro y blanco, sentado con sus libros a los lados. Y yo había estado en el templo tal vez una semana. Y miré la foto y Krishna simplemente me comunicó muy claramente que esa persona me puede ver siempre, está viéndome siempre. Entonces, para mí, una persona en este planeta que puede ver a Dios directamente, como se firmé en el contrato, pero yo ya había aceptado a Prabhupada. Entonces, cuando fui a Los Ángeles, de Berkeley a Los Ángeles, que es como de carro, como 6 horas de viaje, y Prabhupada llegaba esa noche para dar la conferencia y para hacer la iniciación. Y yo estaba tan emocionado, muy emocionado, la idea que voy a ver con mis propios ojos una persona que está viendo a Dios. Y entonces Prabhupada, así, el sistema era que Prabhupada todas las noches llegaba en su carro. El Prabhupada era como fundador Acharya, su carro oficial en su centro norteamericano era un pequeño Volkswagen, porque el movimiento era un poco más sencillo que ahora. Y entonces yo estaba tan emocionado que voy a ver a esa alma que está viendo a Dios. Entonces nosotros nos pusimos... Charideva, ¿Ah? Un segundo, es que se pasó algo con el sonido. Ah, De- Solo 15 segundos atrás se paró. te doy Listo, tres. Charideva. Listo, Charideva. Está bien. Entonces, yo estaba tan emocionado que casi fuera de mí, que voy a ver al devoto puro. Y entonces estábamos en dos líneas así por casi al lado de la calle.
y el carro paró y cuando Prabhupada se acercaba, antes de eso, el presidente del templo corría así organizando todo, que él veía a Prabhupada todos los días. Y de repente me dio una guirnalda y dijo, bueno, ponle a Prabhupada que esa guirnalda. Ahí casi desmayé. La idea que yo iba a ponerle a Prabhupada una guirnalda. Entonces estamos allí y el carro se acercó y era la noche y el carro se paró debajo de una luz, así una luz en la calle. Y cuando vi a Prabhupada claramente por Ah, ¿cómo se dice en español? Sería en español la parabrisas. Ok. Y cuando vi a Prabhupada, de repente yo vi o entendí que estoy siempre viendo a Prabhupada. Que en vez de ser algo nuevo, yo entendí que yo estoy siempre viendo a Prabhupada. Todos los días, todos los momentos. Incluso Prabhupada dijo que cuando vuelves al mundo espiritual o cuando ves a Krishna, vas a entender que siempre veías a Krishna. Porque lo que nosotros tomamos como la belleza natural o un amigo fiel o una música o cualquier cosa que ahora estamos viendo a Krishna. Y eso es lo que Krishna dice al final del 10º capítulo de Bhagavad Gita, Yad Yad Vibhuti Matsatam. Cualquier existencia gloriosa, Yad Yad Vibhuti Matsatam, Simat, que es de belleza, Urjitam, de poder, Eva Tatareva. Tatareva en sánscrito es como decir en español, en todo y cada caso. Tatareva Avagacha, entienda que en todo caso, Mamate Joangsa Sambhavam, eso surge de una, ¿cómo se llama? Chispa de mi esplendor. Entonces estamos siempre viendo a Krishna sin saberlo. Y cuando leemos los libros de Prabhupada, cuando escuchamos la voz de Prabhupada cantando, estamos con Prabhupada. Las relaciones espirituales no dependen de la materia burda. Y es por eso que, por ejemplo, yo observé que entre los millares de discípulos de Prabhupada, los que dependían más o estaban más, así que dependían más o se fijaban más en las cosas externas, no se dieron muy bien cuando Prabhupada partió. Inclusive yo he asistido varios así, obviamente, programas de Vyas Puja de Prabhupada y a veces puros anécdotas. Una vez Prabhupada llega, bueno, yo conté una anécdota. Las ¿cómo se llama? Anécdotas también son valiosas, pero solo eso. No hablan de la misión, no hablan del deseo de Prabhupada, de la visión de Prabhupada, sino que... Y entonces hay devotos que son famosos por siempre contar historias de Prabhupada y Prabhupada hizo eso. Y lo que casi todos ellos tienen en común es que no son casi activos en la misión ahora. O sea, hablan solo con devotos. O sea, no tienen programas de expandir la misión, de salvar el mundo, de tratar de sacar adelante la misión por el cual Prabhupada vino a este mundo. O sea, sería un caso de autoimportancia un poco exagerada
pensar que un devoto al nivel de Prabhupada atravesó el universo y vino a este planeta solo por mí. Es un tipo de autoalabanza exagerada. O sea que Prabhupada vino, claro, para salvarnos a nosotros, pero también para salvar al planeta. Y eso es lo que casi no se recuerda en muchos rincones de ISKCON. Se ve una tendencia de, ¿cómo se dice? Dar más atención a rituales, de construir templos, de tener, por ejemplo, por lo menos aquí en América del Norte, en los días santos, como hoy, en muchos lugares se ve que hay más énfasis en hacer, o por ejemplo, Janmashtami o Gurpurnima, que hay más énfasis en hacer un Agnihotra, un sacrificio de fuego, una Abhisheka, y menos, se pone menos atención en filosofía o de tratar de aprovechar un día santo para fortalecerse en la misión de Prabhupada. Y hay, you said there, oh, anyway, no, yeah. Hay, y hay peligro de ISKCON volverse la religión que dejamos para entrar en ISKCON. Yo recuerdo que cuando era, si me creen, más joven que ahora, difícil imaginar eso, pero sí, les aseguro que, y yo recuerdo cuando yo tenía 20 y 21 años, 22, siempre predicábamos que no, eso no es como tantas así llamadas religiones y rituales y cosas, sino que aquí es filosofía, es una ciencia espiritual. Pero hay una tendencia de ISKCON también en muchos lugares a volverse eso. Y casi no se habla más. Antes, cuando yo era, como dije, más joven, am, o sea, nuestro pan de cada día, en el sentido de nuestro pan, digamos, filosófico de cada día, que siempre hablábamos de salvar el planeta, de expandir la misión y cosas que ni se oye hoy en día. Es difícil de escuchar en muchos templos, inclusive en mi experiencia viajando y visitando diferentes templos, es que cuando hablo de esas cosas es algo nuevo para ellos. Que la meta no es simplemente construir un templo para rituales muy opulentos. Es interesante que yo no estoy contra los rituales, obviamente tenemos que adorar las deidades, tenemos que hacer todo eso. Pero Prabhupada siempre enfatizaba eso es simplemente para ponerse fuerte, para poder llevar a cabo la misión más importante. Todo el mundo cita ese verso en Bhagavad Gita, Tadvidi Pranipatena, ¿verdad? Es como el himno nacional de ISKCON, que acércate a un maestro espiritual y todo eso. Pero el verso empieza en sánscrito con la palabra tat, que en sánscrito significa eso. O sea que eso entienda. Si yo te digo eso entienda, obviamente me vas a preguntar, ¿y qué es eso? Entonces, si queremos saber qué es eso, que tenemos que entender acercándonos a almas iluminadas, ah, eso está en el verso previo. Porque cuando Krishna dice eso entiendes, está hablando de lo que acaba de decir. Y lo que Krishna acaba de decir es que servir a Krishna
servirle a Krishna a través de conocimiento, de estudiar, aprender, enseñar, predicar, convencer, que servicio a través de conocimiento es mucho mejor que rituales. Y la palabra en sánscrito que significa rituales es Dravya Maya Yagya. Tal vez, bueno, puedo escribir. Dravya significa parafernalia material. Incienso es Dravya. Una lámpara es Dravya. Una agüita. Es por eso que los pujaris siempre dicen, échame aguas, ¿verdad? Entonces, todo eso, todo eso es Dravya, parafernalia. Entonces, Dravya Maya Yagya en sánscrito significa adoración que consiste en ofrecer parafernalia. Y Krishna dice que mucho mejor que eso es el servicio en que, centrado, basado en conocimiento, en conocimiento. Porque si uno simplemente hace rituales muy bonitos, tal vez uno puede atraer los shudras. Pero si uno da conocimiento, atrae a los brahmanas. A personas que realmente tienen la capacidad de también aprender y enseñar y fortalecer y el movimiento para que sea un éxito. Yo no quiero decir que no debemos adorar a Krishna, claro que sí, pero como Prabhupada dijo, es para coger fuerza, para poder hacer el servicio más importante, convencer a personas inteligentes, pero para eso tenemos que ser inteligentes, tenemos que estudiar. Mismo cuando Prabhupada estaba aquí con nosotros, era un problema constante de que Prabhupada se quejaba, que muchos de sus discípulos no estudiaban sus libros. Incluso yo recuerdo una clase que Prabhupada daba en Los Ángeles en 72 y él dijo así en forma sarcástica que estaba un poco frustrado con eso, dijo que cuando ustedes venden los libros, si alguien te pregunta que tú también lees el libro que me quieres vender, puedes decir que no, yo no leo los libros, solo los vendo. Así que claro que ni todo el mundo puede ser un filósofo, pero alguien tiene que ser. Pero estamos ahora dentro de un movimiento en que por cada filósofo hay por lo menos 50 astrólogos. Así es. Por eso, por mí, esa ocasión de la que estamos honorando la desaparición de Prabhupada, ah, tenemos que hablar entre nosotros francamente. Para mí esos días son para tomar cuenta, o sea, de observar con objetividad brutal. Tenemos que ver realmente dónde estamos, a dónde vamos, cuál es nuestra, en español sería trayectoria. Así hacen los capitanes de los barcos, los pilotos de aviones. Ellos tienen que calcular que a esta velocidad, en esa dirección, ¿a dónde vamos a llegar? Ese tipo de análisis histórico no es algo muy común entre los santos hoy en día. Así que les digo a ustedes lo que yo siempre, bueno, no siempre, tengo otros temas también.
como pedir dinero. Pero en cuanto, es un chiste, pero en cuanto a filosofía, am, tenemos que recordar seriamente a Prabhupada. Yo quedé muy chocado hace, ¿qué sería? Tal vez 2 años y medio, o 2 años, que yo estuve en una comunidad de muchos devotos en este pobre país. Y entonces fui invitado a dar charlas y hablar con los estudiantes devotos de un colegio de devotos, así que eran adolescentes. Y yo me di cuenta y quedé muy chocado. Yo me di cuenta de que, porque yo sé porque les pregunté a los adolescentes que ellos nacieron, la mayoría nacieron en el movimiento, crecieron dentro del movimiento, en la comunidad más grande del mundo occidental, en el Achua, y nadie, nunca, jamás les había dicho que el propósito del movimiento es de rescatar este mundo. O sea, nadie nunca les había dicho, inclusive una, una muchacha, tal vez de 14 15 años, que devota, discutía conmigo por un buen rato, insistiendo que no debemos ni tratar de salvar los karmis porque no son relevantes, o sea que ellos no tienen nada que ver, es para simplemente tal vez ayudar a nuestros parientes o la famosa cuatachada. Y imagínate, en la mayor comunidad, la comunidad más grande de votos en el mundo occidental, y adolescentes nacidos en ISKCON y estudiando en un colegio de ISKCON y no tenían la menor idea, por primera vez en sus vidas, escucharon que tenemos que rescatar el mundo. Eso es lo que se dice, y no sé si hay un término en español, deriva de la misión, Declive, tal vez. deriva, o que se ha perdido o sea, se ha perdido la brújula. Y si hay un templo opulento y sacrificio de fuego, que ni siquiera es el proceso en esta era de Kali. Y y rituales y los devotos y buen prasadam, eso es esencial. Mismo que no podemos salvar el mundo, por lo menos podemos comer bien. Y así, y hoy es el día de la desaparición de Prabhupada y, y creo que es nuestro deber sagrado recordar al verdadero Prabhupada. El Prabhupada que dedicó y dio su vida para salvar este planeta. El Prabhupada que nos imploró, encarecidamente nos imploró que sacáramos adelante su misión, que hiciéramos. Es una cosa, tal vez, ¿cuál es esa palabra? Irónica, que todos los días, en todos los templos, todos los devotazos
cantan los mantras a Prabhupada. Namaste Saraswate Devi, el segundo. Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavad Paschatya Desha Tarine. Glorifican a Prabhupada como Salvador de los países occidentales. ¿Será que soy el único que se dio cuenta que no sucedió? ¿Será que soy el único? Y a los devotos no se molestan en absoluto de glorificar a Prabhupada diciendo algo que no sucedió. Yo no digo que no va a suceder, pero ciertamente no va a suceder en las manos de personas que ni se importan. Y Mexicalpan, de las, bueno, tuna, prasadam de tunas, ¿verdad? Entonces, sí, o sea que es el movimiento de Sankirtan. Y si los devotos se pelean entre sí, que no. Es interesante como el filósofo Hegel es famoso por su teoría, que es válida, del proceso dialéctico de la historia humana, que es más o menos lo que él dijo, que tesis, antítesis, síntesis, y es simplemente, ¿cómo se llama? Efecto péndulo, el efecto péndulo aplicado a la historia humana. Y también es la tercera ley de Newton la, uh, sobre las leyes materiales, las leyes físicas, que cada fuerza en el universo crea una fuerza, contrafuerza igual. Entonces, en la historia, los extremos, cada extremo crea otro extremo. Y así mismo se ve un ejemplo muy, creo que valioso de eso, es la historia de Italia. Y de Italia, la historia de Italia. O sea, toca la bocina si te gusta Italia. Y Italia antes era el Imperio Romano. Los romanos tenían un genio para crear ah, sociedades, alianzas, y por eso crearon su imperio, no por fuerza bruta, claro que tenían mucha fuerza bruta, pero también tenían un genio para ingeniería humana, para man- manejar sociedades y todo eso. Y crearon la entidad política más grande casi de la historia, el Imperio Romano. ¿Y qué pasó? Fue al otro extremo. Italia se volvió el país más descentralizado de Europa. Inclusive por muchos siglos, Italia ni era un país, era simplemente, ¿cómo se dice? Estado, ciudad, no sé cómo se dice en español. Cada ciudad era un país. Quedó así como el país más descentralizado, exactamente lo opuesto de la civilización romana. Y ISKCON, cuando ISKCON era muy nuevo, era muy, ¿cómo se dice? Así, presidentes de templo un poco tiránicos. O sea, solamente un devoto en un templo, el presidente era permitido pensar o tener ideas. Y todo el mundo tenía que callarse y obedecer. Y eso fue el entrenamiento, o sea, de aprender humildad. Y que también favorable, ¿verdad? Humildad. Pero después de los primeros años de esa disciplina muy estricta y todo el mundo era soldadito y todo el mundo tenía que hacer, seguir la orden.
ISKCON se volvió una sociedad incapaz de crear programas mayores que algunos devotos. O sea, ISKCON es sociológicamente casi incapaz de crear alianzas, así y programas de mayor escala. México es un símbolo perfecto de eso. Y el problema es que, claro que Prabhupada defendía nuestra autonomía, Prabhupada no quería un sistema muy, ¿cómo se dice?, tiránico, que todo el mundo tiene que callarse y obedecer. Eso no es lo que Prabhupada quería. Pero quería una sociedad donde había mucho respeto mutuo entre los devotos y devotas, y no, claro que no movimiento chauvinista, que el chauvinismo es característica de Shudras. Entonces, si ves una persona chauvinista, ya sabes que es un Shudra, mismo que se hace pasar por Brahmana. Y así, eso es el desafío para ISKCON, de recordar a Prabhupada, recordar la misión, recordar la necesidad de crear alianzas, de los devotos colaborar unos con otros. Y eso es, o sea, no es ocasión de llorar, como se dice, lágrimas de crocodilo y hacer el show público de Prabhupada, Prabhupada, y después mañana olvidar todo eso y otra vez buscar tu propio interés en la vida, mismo que sea un interés bien civilizado, pero no muy útil para Prabhupada. Bueno, creo que voy a parar ahí ahora. Ah, si hay Ah, una pregunta, no, si, lo que si lo que usted habla es como el azúcar cande, como dice el Bhagavatam. Lo que hable es muy dulce y muy extático, aunque a veces duele un poquito, ¿verdad? Pero el tópico principal, platíquenos un poquito sobre cómo trajo Prabhupada a México. Sí, sí, se puede. Era el tópico, uno de los tópicos cuando trajo usted a Prabhupada a México. traje a Prabhupada porque, bueno, Prabhupada, rápidamente voy a explicar que Prabhupada, yo lo invité a venir a mi zona y los templos principales eran México y Caracas, pobre Caracas. Y así, y Prabhupada aceptó y estaba en Europa, entonces él me escribió pidiendo dos pasajes para él y su serviente de, creo que de Londres, pero de repente recibí otra carta que Prabhupada no venía ahora, que en vez de venir de Europa para Occidente, para América Latina, él iba o volvía a la India o iba en otra dirección. Entonces quedé un poco decepcionado porque los devotos que estaban con Prabhupada lo convencí, no, que vamos a otro lugar. Entonces Prabhupada fue a Occidente y fue a Oriente y llegó en Hawái, Honolulu. Entonces, otra vez le escribí a Prabhupada invitándolo y otra vez aceptó. Y esta vez yo estaba determinado que no voy a dejar que eso me escape de la mano. Entonces yo volé de México hasta Hawái para acompañar a Prabhupada a México, para que nadie lo llevara a otro lugar. Y también hizo algo que era y algo creo que nuevo, que compré pasajes de primera clase para Prabhupada y un servidor. Y yo recuerdo el vuelo de Los Ángeles a México. Puedo contarles algunas cosas sobre eso. Eso es el tema, ¿verdad? Así es. Estoy bien orientado ahora. Y en el avión, Prabhupada estaba en primera clase y nosotros estábamos en economía. Prabhupada, compré dos pasajes, Prabhupada y su
serviente personal, creo que era Shruta Kirti, pero después Prabhupada le dije a su serviente que él debía invitarme a mí a sentar al lado de Prabhupada y él podía sentar atrás. Entonces, sentarse atrás, entonces yo fui allá y Prabhupada y pasó ¿cómo se dice en español? Aeromosa, ¿cómo se dice? Airomosa, Sí, airomosa, hermosa. Chela. Sí. Y Prabhupada pidió un Seven Up. ¿Se dice en español Seven Up? Sí. Sí, sí. Y ahí Prabhupada le dije al aeromozo y dale uno también a él, a mí. Ent- Entonces, así llegamos y Prabhupada y los devotos arreglaron ¿cómo se llama? En español, escolta de policía del aeropuerto para el templo con sirenas. Me, me, me pareció muy chévere, ¿no? Ah, las sirenas. Entonces, llegamos en el templo en Tiburcio Montiel y entramos en la sala así de entrada y Prabhupada paró y miró y a mí me dijo mucho mejor. Porque había ido antes. Sí me dijo mucho mejor. Y sí, y yo traducía para Prabhupada, o sea, de su inglés para español y de personas que hablan con él de español e inglés. ¿Ustedes conocen la historia de Miss México? Ay, sí. ¿Conocen eso? No, Porque estábamos desesperados de traer a alguien respetable al templo, que era difícil que alguien respetable visitar el templo en ese entonces. Y entonces Miss México vino y ella hizo lo que siempre hace, ¿verdad? Como ella batía sus pestañas y sonría y todo eso que hacen. Porque eso es, después de ser elegido como por ejemplo Miss México, ellos pasan el próximo año viajando, ¿verdad? Besando bebés y sonriendo en diferentes ocasiones. Y entonces habíamos puesto al lado de Prabhupada, donde estaba sentado contra la pared, todos sus libros. Entonces, México, que ya salía, entonces dijo lo que siempre dice, ¿verdad? Que muchas gracias, estoy muy, muy contento de tenido esta oportunidad de conocer a ustedes y su misión y me gustaría volver algún día. Ahí Prabhupada le dijo, ¿y por qué quieres volver? Que no esperaba, ¿verdad? Eso estaba, ¿cómo se dice? Fuera del guión. Entonces, él, y él dijo, perdón, ¿qué? Y Prabhupada dijo, y Prabhupada apuntó así sus libros y le dijo que has leído mis libros. No, entonces, ¿por qué quieres volver? Ahí Prabhupada dijo que lee mis libros y ahora verás si quieres volver. Y ahí verás si quieres volver. Y otra ocasión que fue muchas veces una gran frustración es entonces porque el equipo que teníamos de devotos, bueno, era difícil. Y Prabhupada dijo algunas cosas pesadas. Y entonces finalmente conseguimos que un hombre, un mexicano respetable, ni recuerdo quién era, con el gobierno o algo, pero era una persona muy respetable que vino y habló con Prabhupada finalmente. Y después cuando salió, alguien le había robado los zapatos.
Eso fue, como ustedes dicen, el colmo. Entonces yo estaba, ah, y ahí yo hice algo que yo nunca hacía, así por honor que nunca hacía, y eso fue de no quejarme, pero de confesar a Prabhupada un problema que siempre, nunca quería perturbarlo, pero quedé tan frustrado que fui al cuarto de Prabhupada y abrí mi corazón, y Prabhupada se puso a reír. Y me contó una historia que Prabhupada dijo que su padre tenía un amigo que era rico, tenía una fábrica o algo así. Y hay personas, o habían personas que lo criticaban que pagaba muy poco a sus empleados. Y el hombre rico dijo que no, les pago tanto, roben tanto y llegan al número correcto. Y ahí Prabhupada me dijo que si tienes un serviente y que no te roba, no es un serviente auténtico. Ahí Prabhupada convirtió todo eso en un chiste y la última cosa que voy a decir que todas las noches después del programa, la conferencia, Prabhupada subía a su cuarto y yo subía con él. Y eran momentos muy preciosos que me hablaba como si un hijo mismo y así muy relajado y conversábamos, platicábamos sobre geografía y agricultura y sobre así cosas de Krishna, tantas cosas. Era muy íntimo, muy relajado. Y yo recuerdo esos momentos porque yo ni recuerdo nada de sus conferencias porque yo estaba tan ansioso traduciendo todo correctamente que creo que fui la persona que menos escuchaba. O sea, estaba completamente concentrado en mi servicio. Pero esos momentos eran muy extáticos con Prabhupada, solo con Prabhupada en su cuarto. Y sí, momentos muy preciosos. Ay, Acharya. Bueno, creo que ya regañé el mundo lo suficiente. No, todavía falta, Acharya. Maharshi me está pellizcando hace 5 minutos, quiere decirle algo, Acharya. El doctor Maharshi. Doctor Maharshi. Sí, doctor. Gra- Muchas gracias, Srila Charadeva, como siempre, por su presentación y también su, ¿cómo decir? Avance o su visión que Krishna le da de cosas muy sublimes y muy profundas. Y bueno, desearle todo lo mejor también siempre es una alegría y también qué bueno que los devotos escuchen que el esfuerzo que usted hizo para traer a Prabhupada fue un esfuerzo muy trascendental y que el pueblo de México se lo agradece de todo corazón. Bueno, el problema es que el pueblo no me agradece. O sea, unos pocos santos sí me agradecen, pero ¿dónde está el pueblo? Tengo tantos discípulos en México que ni están presentes aquí. Tal vez en sus casas o en Ah, otro. sí, sí, tal vez, sí, sí, ¿verdad? Pero el día que el pueblo agradece a Prabhupada será el día de éxito, porque Cierto. el porcentaje de mexicanazos, chilangos y otras razas, ¿verdad? Toltecas, aztecas, o sea, el día que el pueblo mexicano le agradece a Prabhupada, eso será el día más glorioso en la historia de México. Y eso es nuestro deber de hacer con que el pueblo mexicano agradezca a Prabhupada.
En esta era de Kali, el Bhagavatam dice, la última pierna de Dharma es la honestidad. Y como esos devotos, los Beatles Uvacha, que dijeron que esta canción, Hey Jude, when you let it get under your skin, ¿entiende? Then you begin to make it better. Ustedes conocen los Beatles, ¿no? Sí, En tremendo. español, sí, las así, palabras muy famosas. Cuando dejas que se te meta bajo la piel, entonces empiezas a mejorarlo. Entonces, si estamos contentos de estar contentos, y el único verdadero problema en la vida es si hay una fiesta en el templo y no sobró prasad para mí. O sea, eso es el problema mayor. Si vivir, un Vaishnava no quiere vivir en un paraíso de tontos. Por Prabhupada necesita que tengamos, Prabhupada necesita que tengamos la honestidad franca del Brahmana y no simplemente juntarnos, bailar, comer y pensar que el mundo está salvado, cuando la verdad es muy diferente. Por lo menos mis discípulos, o por lo menos los que me toman en serio, no sé si es una mayoría, sé por etiquetas y todos, por realmente, ¿cómo se llama? Ah, entrar en las trincheras y pelear por Prabhupada, el número cae en forma drástica. Así que entre nosotros somos una familia espiritual, por lo menos entre nosotros podemos hablar francamente. Y si nadie habla francamente, ¿a dónde iremos? En los países así llamados países del primer mundo, el movimiento es básicamente un movimiento de votos así indianos. Más o menos en todas las ciudades importantes del primer mundo, que incluye Tokio, Los Ángeles, todos, Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, Canadá, olvídate, el Reino Unido, Alemania, en todas partes, toda Europa. Básicamente, o sea, la pregunta si hay una misión occidental es una pregunta seria, por lo menos en el primer mundo. O sea, sí, hay devotos y hay devotos sinceros y hay buenos programas también, pero la idea de tener movimiento grande o por lo menos algo así serio, fuerte, creciendo, occidental mismo, ah, del punto de vista de un, por ejemplo, científico social, del punto de vista de un historiador académico, la pregunta está todavía abierta. No es en absoluto obvio que ISKCON va a tener éxito. Eso no es en absoluto. Y, y no sé si podemos decir que es probable. Claro que Krishna es todopoderoso. Puede hacer todo lo que quiere hacer. Es Dios. Y obviamente no podemos descontar la participación de Krishna en las fortunas de ISKCON. Pero al mismo tiempo, así como los Pándavas, ellos aplicaban mucha estrategia
eso de ser flojo y simplemente acostarse y diciendo que Krishna lo va a hacer y tratar de hacer de Krishna tu servidor, eso no es la conciencia de un Vaishnava. Entonces yo veo, yo sé lo que era ISKCON antes cuando Prabhupada estuvo aquí, lo veo ahora y por lo menos mismo que si quieres, si algunas personas se molestan, creo que es mi deber sagrado sonar la alarma. O si no, podemos simplemente comer y saltar con tambores y soñar que está todo bien. Prabhupada quería una sociedad de filósofos y ahora tenemos una sociedad de astrólogos y Vastu Shastra y no sé qué y bla, bla, bla. Cosas que a Prabhupada nunca tenía la menor importancia. Los devotos confían, hay muchos devotos que confían más en las estrellas de que en Krishna. Ellos no creen que tendrán un buen futuro, éxito en la vida, si se entregan a Krishna, corazón y alma. Más bien se trata de poner la piedra correcta, ¿verdad? Un anillo o cantar ese mantra o no sé qué. Para muchos devotos, el Dios de su destino son las estrellas. Sí, o como se dice en español, bueno, amigos, si te digo la verdad, te miento. Pero yo les digo esas cosas porque confío en su sinceridad. Si no, no se los diría. Gracias, Srilacha. Bueno, ya voy a despedirme y gracias por su atención, por su sinceridad y espero que Krishna nos bendiga con el poder de darle a Prabhupada lo que necesita para que el mantra que cantamos todos, Paschatya Deshatarine, para que sea verdad. Hare Krishna Charadeva, Sri Radha tiene una consulta, una de las. Sí, Radha, Gracias. Hare Krishna, Gurudev, ¿cómo está? yo Sí, me siento bien feliz, ya, la conciencia limpia. ya, qué bueno. Mi pregunta es, ¿usted qué tipo de estudios recomendaría para poder impulsar aún más la filosofía de Srila Prabhupada y de conciencia de Krishna y todo eso para la prédica? Estudio primero según tu naturaleza. O sea, tenemos, Krishna dice que mismo un alma sabia tiene que seguir su naturaleza, pero algo relevante, algo Ujú. útil. Ok, sale. Gracias. Uno puede volverse ingeniero de helados o algo así, pero bueno, es relevante para muchos devotos. Bueno, sale. Gracias. Ya, entonces me despido. Acharya, nada más quería, aquí está Vanamali Prabhu, es uno de los directores del templo, del centro aquí Sí, en México. Amablemente nos dio todas las facilidades. ¿Quieres decir algo, Vanamali Prabhu? Entonces, solo él, muy amable, está haciendo programas aquí. Hanamali, Hare Krishna. Muchas gracias, gracias, gracias gracias. por sus palabras. Realmente son algo que todos necesitamos y que pocas personas se atreven a decir y que realmente es algo que todos necesitamos, especialmente en México.
Gracias. Krishna te dio una posición de honor, de responsabilidad. Una vez, te puedo decir lo que Prabhupada una vez me escribió a mí. Y Prabhupada me escribió que cuando me puso como GBC, y Prabhupada me dijo que es la misericordia especial de Krishna para contigo, porque ahora que eres un líder, tendrás que siempre dar un buen ejemplo. O sea, Prabhupada suponía de que yo tenía, vamos a decir, honor suficiente para no ser hipócrita. Entonces, el hecho que Krishna te puso en esa posición, eso es una bendición de Krishna. Es una bendición de Krishna porque un presidente de templo tiene más facilidad de servicio, puede servir a los Vaishnavas, puede hacer una diferencia, puede, ah, tiene así la posibilidad de hacer cosas muy buenas. Y así Krishna te reconoció. Krishna te reconoció y te dio ese servicio y obviamente consultando con otros devotos. ah, bueno, espero que Krishna te bendiga con inteligencia, con potencia para hacer algo maravilloso para Prabhupada. Muchas gracias. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Acharya Deva, Sí, de la canción de Beatles Subacha, Hey Jude, me llegó entonces también la parte del desapego sería Don't carry the world on your shoulders. Don't así carry. no carga el mundo sobre tus hombros. Sí. Sí, pero sí, un devoto no carga el mundo así porque el devoto sabe que yo soy instrumento de Krishna. Entonces, si uno no se lanza a la batalla, eso significa que ni quiere ser instrumento de Krishna. O sea, nadie puede ser tan loco como imaginar que yo voy a salvar el mundo. Eso es absurdo. Pero lo que Krishna enseña en Bhagavad Gita, nimitta matram bhava savyasachi, y lo que Prabhupada enseñaba, es que podemos presentarnos a Krishna implorándole que nos acepte como su instrumento. Y si un devoto no es instrumento de Krishna, es que no se lo pidió a Krishna tal vez con sinceridad suficiente. Porque Prabhupada nos dijo eso. Yo recuerdo, estuve al lado de Prabhupada en el parque del rancho en Los Ángeles. Y Prabhupada nos imploraba de asumir responsabilidad en la misión de Krishna. Y dijo que si te presentas a Krishna con real sinceridad, Krishna te acepta, Krishna te va a dar potencia y Krishna te va a dar crédito. Y Prabhupada citó ese verso del capítulo 11 de Bhagavad Gita. Mayai vaite nihata purvameva. Yo ya maté a todos esos guerreros, pero tú puedes ser mi instrumento, solo el instrumento. Si uno no tiene poder de actuar como instrumento de Krishna, es porque no se lo pidió a Krishna con sinceridad suficiente. Así que nuestra responsabilidad no es de salvar el mundo, cargar el mundo en los hombros, pero sí es nuestro deber rezarle a Krishna, orar, implorar con tanta sinceridad que Krishna nos cede una gota de potencia para ser útil y relevante en su misión. Eso es lo que los Beatles querían decir. Ay, Acharya Deva. Ya. Sí. Ya, Ya a ti. Entonces, gracias a todos y
Fue un placer para mí poder pasar un tiempo con ustedes. Ay, gracias. Y felicidades adelantadas de mañana, Charideva. A mañana, sí, que voy a cumplir los 48, ¿verdad? Sí, no. 25. Sí, hizo 40. cirugía plástica para parecer más viejo, para que las personas me respeten. Bueno, gracias a todos y hasta luego. Gracias, Acharya Deva. Gracias. Gracias, Gracias, Acharya Diego. de Haribol.